Te adoramos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Padre Santo, una vez más, Señor, de venir a tu casa a escuchar tu santa y divina palabra, Señor, para nuestra edificación, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por un día nuevo que nos regalas, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hoy vivimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sea lo que sea por lo que hayamos pasado hoy, Señor, en tu palabra dice que todo obra para bien, Padre Santo, y lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. En esta noche te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, bendigas tu palabra, que tú, Padre Santo, abras a nuestros corazones, Señor, que tú, Padre Santo, abras todos nuestros sentidos espirituales, Señor, que abras nuestros oídos, Padre Santo, espiritual, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y nuestro sentir espiritual, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablándonos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor. Bendice tu palabra, Padre Santo, y bendice, Señor, esta noche. Y al varón, Padre Santo, que tú traes para dar tu palabra, Señor, bendice sus labios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que traigas, Señor, a todos los hermanos, Padre Santo, que vienen en camino, Señor, que seas tú trayéndolos con bien, Padre Santo, a tu casa, Señor, quitando toda piedra de tropiezo, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, a aquellos, Padre Santo, que tal vez piensen en no venir, Señor, que seas tú, Padre Santo, redarguyéndolos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, inquietándolos, Padre Santo, para venir a escuchar tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Y bendecimos a todos los que nos van a escuchar por la radio y a todos los que van a ver esta clase por YouTube. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y que también reciban de la edificación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos esta noche esta clase, Padre Santo, y toda petición, Señor, que seas tú glorificándote, Padre Santo, para testimonio de tu poder y tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús seguimos bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pásense de ese lado, por favor. Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este día, por esta noche, por la clase, por todo lo que Él hace. Él manifiesta su bondad y su gloria. En esta noche vamos a entrar en una clase nueva, una nueva lección. Y esa lección se trata del costo del discipulado. Para ser discipulado de Cristo, eso requiere muchas cosas. Ser discipulado de Cristo te lleva a dejar muchas cosas. Te lleva a vivir una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de integridad, una vida diferente a la vida que se debe de vivir en el mundo natural. Por consecuente, hay muchas cosas que tú vas a hacer que el mundo no te va a poder entender. Hay muchas cosas que tú vas a manifestar donde el mundo te va a considerar como una persona insensible o indiferente. Porque el Señor te lleva en el discipulado a entender y a vivir de una forma que el mundo no te va a poder entender. Amén. Entonces, para darle inicio a esta clase,
Vamos a hablar un poquito de la lección anterior. La lección anterior tiene 5 demandas que el Señor Jesucristo plantea a los que quieren ser verdaderos discípulos suyos. No sé si algunos se pueden recordar cuáles son esas 5 demandas. ¿Se acuerdan? Les voy a refrescar un poquito la memoria. Las 5 demandas son: primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Amor por los hermanos. Disposición para el servicio. ¿Sí me hacen caso? Disposición para el servicio. Obediencia al Señor. Y una vida fructífera. Y sujeción a la disciplina de la iglesia. Amén. En todas esas cosas, en esos 5 requisitos del Señor, hay poder. Tal vez uno pensaría que es solamente una sujeción a todas esas cosas, cuando en realidad Dios quiere, por medio de eso, glorificarse en ti. Por eso el Señor Jesucristo dijo esta forma, Él dijo: el que quiere ser grande entre vosotros, que sirva. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos servir si no conocemos a quién le servimos. O sea, en el discipulado, el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos cómo era de ser grande, cómo era ser discípulo, cómo era el dejar todo para seguir al Señor. Es una regla de requisiciones de parte de Dios, para que nosotros podamos realmente ser servidores genuinos, discípulos genuinos del Señor Jesucristo. Amén. No es que deje su responsabilidad. Cada uno tenemos responsabilidad, pero que las responsabilidades nuestras no tomen un mayor importancia en nuestra vida que la vida misma del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Pues bien, poder cumplir con esas demandas tiene un costo, que no consiste en dinero, sino en nuestra propia vida. Estamos hablando del costo de un discipulado. Se imagina todo lo que los discípulos tuvieron que dejar atrás para seguir a Jesús donde quiera que iba. Ellos estuvieron con Jesús todo el tiempo, durante esos 3 años. Estuvieron ahí con Jesús. Jesús iba en donde quiera, ellos estaban allí. Amén. Tanto así que en el momento de la tormenta en el barco, ellos estaban ahí. En el monte estaban ahí, en la multiplicación de los panes y los peces, ellos estaban ahí. En todo momento ellos estuvieron ahí experimentando la grandeza de Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros no podemos ser diferentes, tenemos que ser aquí, ahí, allí, metido en las cosas del Señor todo el tiempo. Conocer a nuestro Dios, conocer el camino, conocer la verdad, conocer la vida. Amén. No podemos conocer esas cosas si estamos alejados de ellos. ¿Sí? Si algunas personas no necesitan GPS para ir a un lugar, pero otros sí. Y el que no necesita el GPS porque conoce el camino, anduvo ahí muchas veces. Pero uno que no conoce el camino tiene que usar un mapa o un GPS, ¿verdad? Entonces, para conocer al Señor y su camino, para conocerlo a Él es el camino. Entonces nosotros tenemos que estar allí todo el tiempo, porque nunca debemos de pretender haberlo alcanzado todo. Nunca. Es el mayor error que un discípulo puede hacer. Porque si yo lo alcancé todo, o sea, quiere decir que yo alcancé la meta.
Y si alcanzo la meta, no se puedo retirarme, ya alcancé la meta. Hasta que el Señor Jesucristo no haya venido, no hemos alcanzado la meta todavía. Por eso que la palabra nos manda a que persistamos. Amén. Que persistamos, persistir, permanecer, ¿verdad? No podemos desconectarnos. Amén. Tenemos que ser persistentes. Y una persona persistente demuestra un buen discípulo. Amén. Porque quiere todos los días saber más. Alguien ha dicho, el Cristo busca no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que se consagran. Esa es la palabra más perfecta, consagrarse, que se consagran a su servicio por haber reconocido que Él necesita personas dispuestas a seguir en el sendero de la negación personal por el que el camino primero. Amén. Entonces vamos a ver una cosa muy importante. La palabra de Dios nos dice que eran multitudes que seguían a Jesús. Eran multitudes. Pero las multitudes no eran discípulos. Porque si habían sido discípulos, hubiesen estado con los 12. Pero se menciona 12 discípulos. Eran seguidores. Amén. Seguían a Cristo, pero no eran discípulos. Aunque en alguna parte de la Biblia lo mencionaron como discípulos, 70 discípulos de Cristo que fueron, ¿verdad? Pero en realidad no permanecieron allí. Aún entre los 12, cuando Cristo fue a la cruz, habían 3 nada más con Él. María Magdalena y Juan. ¿Sí? Aunque eran 12 que tuvieron los 3 años caminando firmemente con Él, pero a la cruz había nada más 3. Entonces, para saber si realmente somos discípulos, tenemos que estar consagrados. Consagrado. Es una entrega. Es buscar de Él todos los días, de día y de noche, de día. Mira, para mí, un cristiano que escucha músicas seculares o en programas del mundo, no es un discípulo. Es tal vez un seguidor o una persona que sí que se empatiza con la doctrina. Gracias, hermano. Que se simpatiza. Pero porque un discípulo se consagra. Como lo hicieron los 12, dejaron a padre, madre, a hijo. El apóstol Pedro, tenía esposa. Porque Jesús fue a sanar a su suegra. Pero nunca se mencionó la esposa de Pedro. ¿Ah? Entonces, en esos 3 años, él fue un buen discípulo. Se consagró. No estoy diciendo a los esposos que vayan y abandonen a su mujer, porque yo veo a la mujer preocupada ahí. No. Porque Jesús ya vino y hizo los 3 años. Pero nosotros tenemos que ocuparnos todo el tiempo en buscar de Dios, ¿De qué te va a beneficiar eso? De que cuando tú seas consagrado a Dios, su poder y su gloria se hará manifiesta en tu vida. Porque ya no te van a ver una persona que manifiesta algo diferente,
que no se ve en el mundo. Se va a manifestar una persona que habla diferente. En el día de la crucifixión, cuando prendieron a Jesús, a Pedro, en el tiempo que lo estaba negando, estaba hablando de una forma diferente, por eso que algunos conocían que andaba con Jesús. ¿Verdad? Ese es uno de ellos porque habla diferente. Habla como ellos. ¿Verdad? Y Pedro, para camuflar un poquito la cosa, empezó a maldecir. Hablar como el mundo habla. ¿Ah? Entonces, uno diría que él negó a Jesús 3 veces. Él lo negó 3 veces. ¿Sí? 3 veces lo negó. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de conocer en nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo cuáles son las prioridades para realmente afirmar que somos discípulos de Cristo. Nuestro alimento como cristiano es la palabra de Dios. Eso es prioridad en nuestra vida. Congregarnos, participar en las actividades que tienen que ver con el Señor. Amén. Buscar al perdido, al necesitado. Todas esas cosas son cosas que debemos de estar ocupados nosotros en hacer. Muy pronto vamos a organizar una actividad y estuve hablando con un hermano acerca de eso. Es una actividad que se trata de que cada uno traiga a una persona a la iglesia. Una persona. Sí. Ese día. Bueno, si podría ser siempre gloria a Dios. ¿Sí? Porque ¿qué hacemos acá? Acá estamos recibiendo la enseñanza de la palabra, estamos conociendo el favor de Dios, su gracia. Pero esa gracia de Dios, esa enseñanza no es para que lo atesoremos, porque cuando más conocimiento recibas, más talento tienes. Y si tú recibes un talento por medio de la enseñanza, ese talento tú tienes que ponerlo a trabajar. Si son 2 talentos, lo tienes que poner a trabajar. Si son 5, lo pones a trabajar. Si son 10, lo pones a trabajar. De manera que cuando el Señor te vea, te diga, buen siervo. Y fíjate que el Señor no dijo buen pastor, no dijo buen profeta, no dijo buen apóstol, no dijo buen ministro, no, Él dijo buen siervo. Entonces nosotros como discípulos de Cristo estamos para servir. Amén. Para servir. De manera que cuando nos presentamos delante de Él, nos diga buen siervo. Amén. Y para ser buen siervo necesitamos recibir de Él para extender a otro. Amén. Recibir y extender, porque somos como un instrumento en sus manos. Y nos movemos con el poder de su fuerza. Amén. Vemos algunos aspectos del gozo del discipulado. Disposición al sufrimiento por causa de Cristo. Jesús fue rechazado y crucificado, aunque vino en este mundo para salvarnos del pecado y la condenación. Pero no solamente fue rechazado cuando estuvo en la tierra, sino que sigue siendo rechazado hasta el día de hoy, por una gran mayoría, aunque puedan ver evidencia de su poder salvador, sanador y transformador.
De esa mayoría, muchos se oponen a los cristianos manifestando en forma disimulada en algunos casos y en otros abierta y violentamente. Su hostilidad contra Cristo y sus seguidores. Y es algo que nosotros podemos ver en las redes, ¿verdad? como está el ataque contra los cristianos y hay infiltrado. Déjame decirte lo que traen contienda por medio de las redes, que se hacen pasar por cristianos, no lo son. Porque el cristiano no es contencioso. Al cristiano se le asignó una misión, un ministerio. Cada uno tenemos un ministerio y la palabra lo llama ministerio de la reconciliación. Entonces, si tenemos un ministerio de la reconciliación y estamos entrando en contienda, debemos de discernir que esa persona que se hacen pasar por cristianos es para que el cristianismo pueda ser blasfemado, pueda ser calumniado. No le está rindiendo ningún favor al Señor. Tal vez piensa que le está rindiendo un favor al Señor, pero no lo está haciendo, porque está causando mayor división, mayor desconfianza, mayor contienda, mayor todo. No está manifestando el amor de Dios que la gente necesita. Entonces le pido por favor que como discípulos de Cristo no buscamos contender con nadie, sino hablando la verdad los unos con los otros. Solamente hablando con la verdad. No contendiendo, hablando la verdad. Calmadamente, con toda cordura. Amén. Porque no tenemos que tratar de convencer a nadie. Somos sembradores de la palabra de Dios. Sembramos en los corazones la verdad de la palabra y Dios es el que lo da crecimiento. Otros siembran, unos siembran, otros riegan, pero Dios le da el crecimiento. Amén. No seamos contenciosos, sino con amor, con mansedumbre, con templanza, hagamos llegar la verdad a los corazones. Amén. La verdad va a salir a veces fuerte de tu boca, pero es necesario. ¿Sí? Entonces la verdad se encargará de confrontar las cosas que han de ser confrontadas, pero que todo sea por medio de la palabra de Dios. Amén. Sin contienda. Amén. Ustedes van a ser rechazados en muchas ocasiones, pero eso es normal. Porque si rechazaron a Jesús y que Jesús dijo nadie puede ser más mayor que el maestro, entonces si Él fue rechazado, asegúrense que también nosotros vamos a ser rechazados. Y cuando somos rechazados, no considere nunca que usted está siendo rechazado. Porque el que le rechaza a usted está rechazando al Señor. Siéntese sin yo iba a decir sin vergüenza, pero creo que suena mal, ¿no? Sin culpa. Sin culpa. Amén. Porque nadie le está rechazando a usted. Usted no viene en su nombre, usted viene en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quieren contender, deja que contiendan. Lo que no quieren sujetarse a la verdad, déjalo, que el día llegará. El día llegará. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento fuimos resistentes a la verdad de la palabra. Ahí tengo el testimonio de nuestro hermano José, que fue resistente a la verdad, pero hoy está enamorado del Señor. Y muchos de nosotros, yo fui uno resistente a la verdad, pero el Señor me enamoró. Y también a mi vez me enamoré de Él. Entonces, no se trata de la discusión, se trata de que tu verdad pueda tocar el corazón. Y el orgulloso, para no rendirse, de pronto te resiste, pero no está resistiendo a la verdad, te está resistiendo a ti. Porque la verdad ya se confirmó en su corazón, pero el orgullo lo hace resistir, le hace que te resista.
porque no quiere dar su brazo a torcer como que perdió la batalla, porque es orgulloso. Pero llegando a su casa, empieza a meditar, la palabra empieza a causar efecto en su corazón. Llega un momento en que la palabra no lo deja en paz. ¿A alguien le ha pasado? La palabra no le deja en paz. Y esa palabra empieza a seducirlo, así, a traerlo a los pies de Cristo. Y luego esa persona que era tan así orgullosa es el primero a levantar los brazos hacia el Señor, como yo. Sí. Va a llegar ese momento. Pero nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos al Señor. O sea que no se sienta herido cuando son rechazados, cuando le tranquen la puerta a su nariz. No se sientan así. Al contrario, ora por esa persona porque llegó la salvación a su puerta y no lo recibió. ¿Sí? Porque ustedes lo que están trayendo en la casa de la persona es el evangelio, la buena nueva de salvación. O sea, cuando la persona cierra la puerta o lo rechaza, está rechazando la salvación, no está rechazándose a usted. ¿Y quién es la salvación nuestra? Cristo. Entonces está rechazando a Cristo. Entonces ora por esa persona, no se ofusque ni se moleste. ¿Se acuerda el domingo pasado? Yo le dije, si alguien sienta todavía molestia, se molesta y se enoja, es porque todavía aún vive y necesita ceder esa parte a Cristo. Sí, Chuleta. Sí. Necesitamos ceder, porque lo que debe de regir nuestras vidas es el amor de Dios en nuestros corazones, para impartirlo a los demás. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar. Hay mayor gozo en el dar que en el recibir. Porque está impartiendo algo que la gente no tiene, pero que tú lo tienes. ¿Sí? Entonces es necesario que por medio de la distribución de tal amor, del evangelio, de la salvación, nosotros no manifestemos ninguna molestia. Al contrario, el enemigo siempre va a probar si tú eres un verdadero cristiano. Va a probar tu reacción y te va a dar en el lado más sensible, donde tú estás débil. Él siempre va al lugar donde estás más débil. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque lo hizo con Jesús. Después de 40 días, 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra, y fue al lado débil. Ah, pero tiene hambre, convierta esa piedra en pan. Siempre va a ir en el lado débil tuyo. En el lado fuerte no va, porque no va a tener éxito. Yo iba a usar la palabra en inglés, success. ¿Sí? Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. La clase de hoy se trata lo que tenemos que el costo del discipulado, que es el título de la clase de hoy. El costo del discipulado. Entonces Jesús fue rechazado, crucificado, aunque vino en este mundo para salvarnos del pecado y la condenación. Pero no solamente fue rechazado cuando estuvo en la tierra, sino que sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. Porque hay una gran mayoría que, viendo las evidencias, alguna persona saben que Cristo partió la historia en dos, el antes y el después, y que al partir de Cristo empezó un almanaque nuevo, y la gente no quiere creer que Cristo estuvo entre nosotros, porque hay un antes y un después. El mundo no tiene 2018 años, el mundo tiene más de ahí,
Lo que pasa es que Cristo cortó la historia en dos. El antes y el después. Y la gente no quiere creer. ¿Qué evidencia quieren? Si esa es la evidencia más tangible que hay. Aunque no estuvimos ahí, pero sabemos que a partir de ahí empezó un calendario nuevo. Amén. Pero el mundo se ha convertido en mucho más. Sí, Tomás dice que tenía que ver para creer. Y Jesús le dijo, pues pon tu dedo ahí en mi costado. ¿Verdad? Y ahí creyó. Entonces el mundo se ha convertido a Tomás. Tienen que convertirse a Cristo, no a Tomás. Amén. Cristo nos ha llamado a vivir una vida tan hermosa y tan diferente. Danse cuenta cómo el mundo se está acabando. Y nosotros tenemos el privilegio de estar separados del mundo y vivir en la presencia de Dios. De una forma diferente, por medio de una dirección diferente. Por medio de un mandamiento que pertenece a un reino diferente. Nuestro corazón es regido por lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, aunque estamos aquí en este mundo, no vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Vivimos acá, pero no somos de este mundo. Porque nuestro corazón está conectado con el reino de los cielos. Y seguimos la dirección de Dios por medio de su palabra, y eso hace de que somos discípulos de Cristo. Pero la importancia de ser discípulo no es solamente ser oidor. El que es oidor nada más no es discípulo. El que es oidor nada más no es discípulo. Ahora, el que es oidor y hacedor es discípulo, porque está haciendo lo que dice el maestro. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo lo guardamos? Haciéndolo, poniéndolo por obra. Amén. Eso requiere, mis amados, lo que ya está hablando ahorita, consagrarse. Consagrarse quiere decir que tú dispones tu vida para hacer todo lo que le agrada a Dios. Eso es ser discípulo. Ya no quieres hacer las cosas a tu manera o como tú sientes que debes de hacerlo, sino que dejas de hacer las cosas que antes hacías para hacer lo que a Dios le agrada. Eso se llama consagrar su vida a Dios, y cuando tú consagras tu vida a Dios, eres discípulo. Y a veces nosotros nos decimos, ¿será que Dios se moleste conmigo si yo hago esa cosita ahí? Y queremos convencer a Dios de que lo que estoy haciendo no se va a molestar. Dios, no te moleste conmigo. Yo sé que es algo chiquito, Dios, no te moleste conmigo. Tú conoces mi necesidad, Dios. Señor, no tome en cuenta. Tú conoces mi corazón. No tome en cuenta.
Y algunos hacen esa oración que dice, Señor, ¿cómo dice la oración que está en la Biblia? Dile más fuerte, hermano. Sino que mira la intención de mi corazón. Que mira la intención de mi corazón. Gracias, hermano. Entonces nosotros debemos de entender de que no se trata de lo que necesitamos hacer, debemos de entender que es lo que necesitamos obedecer. Es lo que necesitamos obedecer. Porque de pronto tú estás tomando un camino corto para resolver una situación que tú sabes y la sabes muy bien, por eso lo confrontas con el Señor, que no le agrada a Dios, pero lo quieres hacer como quiera. Entonces resulta de que no estás haciendo la voluntad de Dios, y resulta de que tú no estás permitiendo que Dios obre por ti, porque ya tomaste la decisión, o tomaste la, ¿cómo se dice? La decisión de obrar a tu manera. Y tal vez al obrar a tu manera conseguiste tal vez lo que tú querías, pero lo que Dios tenía era mayor para ti. ¿Por qué? Porque yo sé que es mayor, porque dice, las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añade con ella tristeza. Amén. Por eso que yo sé que lo que Dios tiene para nosotros es muchísimo mejor que lo que nosotros podemos hacer para alcanzar lo que necesitamos. No es que, pastor, yo tenía una prisa para resolver eso. Dios no tenía prisa, porque Dios siempre llega a tiempo. Ser discípulo de Cristo, no estoy diciendo que es algo fácil, pero si disponemos nuestros corazones para que Cristo sea el Señor de nuestra vida, todo lo podemos en Él. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Él. En la desesperación no se alcanza nada. Para que Cristo pudiera empezar su ministerio, antes de empezar su ministerio, no se apresuró en empezarlo. Fue a pasar 40 días y 40 noches en un desierto. No se apresuró. Y muchos hombres de Dios como David no se apresuró. David fue nombrado rey, pero no se apresuró a centrarse en el reino. Fue perseguido, quisieron matarlo muchas veces, pero cuando llegó el momento de Dios. Lo bueno de ser discípulo es que dejemos que Dios sea el que dirige nuestras vidas. Porque el momento de Dios, mira, aunque se levante lo que se levante, la tempestad, la adversidad, lo que se levante, el tiempo de Dios no cambiará. El único que puede cambiar el tiempo de Dios somos nosotros, cuando no hacemos la cosa como Él quiere. Porque cuando no hacemos la cosa como Dios quiere, pasamos de 15 días a 40 años. ¿Saben de lo que yo estoy hablando, no? Atrasamos por la desesperación. Empieza a dar vueltas. Y toda la vuelta que das es porque tú quieres que la cosa se haga a tu manera, cuando todo tiene que ser a la manera de Dios. Por eso es más importante ser discípulo de Cristo que hacer la cosa como uno piensa que debe de ser. El discipulado tiene un costo, pero el costo del discipulado es para tu beneficio. ¿Por qué es para tu beneficio? Porque ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, está esperando que tú escojas el camino correcto, que vivas la verdad y que escojas la vida, para que cuando sea tu turno, tú estés sentado juntamente con Él en el trono. El que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, dice la palabra. El que venciere. El que venciere. Fíjate que no dice el que cree. Tú puedes creer y no vencer. El que venciere.
¿Por qué? Porque en tu camino se va a levantar muchas adversidades, muchas cosas que van a seducirte. Por eso Cristo nos los mostró. Antes de empezar su misión fue seducido, fue tentado, fue todo. Le ofrecieron la gloria de este mundo. Muchos de los que tienen la concupiscencia de ser rico lo hubiesen dicho, oh, claro que sí. Toda esa gloria de este mundo, claro que la recibo. Se llama seducción. Tentación, seducción. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Pero Él venció. O sea, nosotros como discípulos de Él tenemos que vencer las adversidades de este mundo. Y las cosas nunca van a ser como tú quieras para que tengas adversidad y para que puedas vencer. ¿Me oyeron? Nunca va a ser como tú quieras. Porque todo lo tienen que hacer por fe. Es un proceso, diga proceso. Para que realmente pueda decir vencí, tiene que pasar por un proceso. Algunos dicen, Señor, pero ese proceso que me diste como que está... Y Dios tiene que pasarlo por el proceso porque Dios quiere un pueblo santo para sí. Dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No sé qué tenemos que hacer, superar nuestras debilidades. No dejar que las cosas nos venzan, las situaciones nos vencen, sino que nosotros podamos hacer frente a ellas. Guardarnos firme ahí en lo que hemos creído, ahí siguiendo en amor, así en el camino que Dios nos llamó a vivir. Y para poder vivir este amor, mis amados hermanos, hay muchas cosas que hay que morir dentro de nosotros. Cristo es el ejemplo, que siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Hay que despojarse, diga despojar. Tengo que despojarme. Y fíjate lo que dice la palabra. Nosotros decimos, Señor, líbrame de las maldades, de las tentaciones del mundo. Y Dios te dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea que el trabajo tiene que hacerlo tú. Eres tú el que tiene que vencer. Eres tú el que tiene que despojarte de las cosas que impiden de que tú seas un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Y les aseguro, mis amados hermanos, les aseguro que las cosas que antes no podías hacer van a suceder sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo, porque Dios va delante de ti abriendo puertas y cerrando puertas que no te convienen por tu obediencia. Tu obediencia, mira, por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando hay fe, tú empiezas a caminar agradando a Dios en todo, entonces las cosas, Dios se encarga de las cosas que tú no puedes hacer. Es por tu obediencia, porque te tomaste la decisión de sujetarte a Él en obediencia. La fe te lleva a obedecer. La fe te lleva a amar a Dios, sin conocerlo, sin haberlo visto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea que por fe andamos, no por vista. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, sabiendo y creyendo que Él está con nosotros todos los días. Tiene la mirada puesta. Dice la palabra que Él tiene el oído tendido a nuestras oraciones, pero a los justos. Amén. Vámonos al libro de Juan en el capítulo 3, versículo 19 al 21.
19:21. ¿Quién tiene el micrófono? Lee la hermana. ¿Usted la tiene? ¿Quién lo tiene? Aquí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. 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 ¿Ve la diferencia? La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? No es la iglesia, es Jesús luz del mundo. Es Cristo. Amén. Vino al mundo. Pero dice que los hombres más amaron su comportamiento, o sea, las tinieblas, las obras malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, que no vienen aquí. De pronto tú ves que un hermano no viene aquí porque sus obras son malas. Y no quiere ser confrontado por la luz. ¿Sí? Lo que yo le estoy diciendo ha sucedido. Sus obras son malas y no vienen a la luz. Porque para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace la cosa correcta, como debe de ser, viene a la luz. Para que vean que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada de qué avergonzarse. Amén. No tiene nada que avergonzarse, no tiene nada que temer, porque anda con una libertad, porque sus obras son hechas en Dios. Pero, ¿sabe cómo tú puedes reconocer cuando tus obras no son hechas en Dios? Cuando la luz empieza a molestar la tiniebla. ¿Sabe que las tinieblas se molestan cuando hay luz? La tiniebla se molesta cuando hay luz. Entonces, cuando una palabra, en vez de causarte liberación, te causa molestia, es porque hay tiniebla. Pero si te causa gozo, es porque has sido libre por esa palabra que ha llegado a tu corazón. Amén. Y poco a poco, por medio de la palabra, vamos limpiándonos de toda contaminación, de todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, poco a poco, mientras vamos siendo limpiados en este camino, vamos siendo discípulos de Cristo. Amén. Porque cada día que nos limpiamos de toda contaminación, cada día nos parecemos más a Dios. El deseo de tu corazón tiene que ser más de agradar a Dios que de mantenerte en las tinieblas. De manera que cuando llega una palabra a tu corazón, dices, wow, yo necesitaba esa palabra para que me abriera el entendimiento y entender dónde yo estoy mal y corregirlo. Sí, pastor, eso, aquel que quiere que la luz entre, pero a veces la tiniebla está se apodera tanto de la persona que tal vez oye una palabra que lo puede liberar y en vez de recibir la palabra que el Señor le está mandando para liberarlo, lo molesta. Sí, amén. Lo molesta, siente que es un ataque y realmente es palabra de Dios. Todo lo que sale de aquí, sale de la boca que Dios pone en la boca de una persona o de la Biblia, es palabra de Dios. Amén. Y yo le voy a decir una cosa, cuando todo tu contorno es tiniebla, tú no tampoco quieres venir a la luz, porque de pronto cuando tú vienes a la luz, vas a tener que desechar los amigos, la gente que te rodean, porque hay una tiniebla que en ellos que no va a aceptar la luz que tú quieres, a la luz que tú quieres llegar. Y tú vas a llegar a la luz, pero no quieres la luz, traer la luz en medio de esa gente que tú frecuentas porque hay tiniebla en ellos, porque te van a mirar raro. ¿Sí? Entonces, para que también sea el discípulo, por eso dice la palabra de Dios, el que no deja padre, madre, hijo, hija, por causa de mí no puede ser mi discípulo, porque hay ciertas cosas que hay que dejar, aunque por un momento regreses,
a llevar la luz en el lugar donde hay tinieblas, pero hay un momento donde tú vas a tener que dejar tu contorno, las amistades, las frecuentaciones, para ser lleno de luz, y cuando tú seas lleno de luz, ser un discípulo de Cristo para llevar la luz donde hay tinieblas. Amén. Pero tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión de que yo voy a dar mi vida para los que yo amo. Porque si tú amas a una persona, tienes que llevar tu vida a un sacrificio. Y el sacrificio es que tu vida sea llena de luz. No hay mejor amigo que aquel que da su vida por sus amigos. Amén. Entonces, dar tu vida es rechazar las tinieblas que hay en ti, la vida pasada, para recibir la nueva que es según Cristo, para entonces llevar esa vida pasada en sacrificio, crucificado juntamente con Cristo. Entonces lleva la nueva vida a aquellos que tú consideras tu amigo, a aquellos que tú dices ama, para que ellos puedan tener salvación y vida eterna. Amén. Eso es ser discípulo. Porque estamos para servir a aquellos que no conocen a Dios. Estamos para hacer luz a aquellos que están en tinieblas. Amén. Mateo 10, 22 al 25. Amén, aleluya. Léela, hermano. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabarás de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que no se preocupen de lo que diga la gente de ti, lo que dice la palabra ahí. Y dice que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. Pero dice, no dice más el que cree. Fíjate que creer es fácil. Dice más el que persevere. Perseverar quiere decir que en lo que tú creíste, tiene que permanecerte allí. Tiene que perseverar allí. Tiene que decidir que esa vida va a ser conducida bajo la dirección de la palabra de Dios para que entonces al fin yo sea salvo. No es que cree, el que persevere, el que está firme. El que está firme hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Eso de pronto tú conociste a una persona que... Yo conocí a una persona que glorificaba el nombre del Señor y wow, y no dejaba de hablar con el Señor. Y ahora, cuando tú la ves, nada más tú ves que su vida, bueno, no, con los ojos espirituales, eso se llama discernimiento, tú la ves y la ves que su vida está cubierta de tiniebla espiritualmente, sin que ella diga nada. Y cuando tú empiezas a hablar de la palabra, la cara de ella se endemonia. Sí. Se puede ver, espiritualmente se ve. Se endemonia, los ojos se endemonian. Está en total rechazo de la verdad, de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué sucede en eso? Porque a veces la persona con el deseo de su corazón de conocer a Dios cae en un lugar equivocado, donde le muestran una falsa doctrina,
donde le sacan el jugo con las ofrendas, con todo lo que la persona siempre tiene que estar dando, y se emociona la gente, lo llevan a una vida de emoción y se ciegan por medio de la emoción y nunca han conocido la verdad, y cuando se despiertan de la emoción odian a Dios sin haberlo conocido, porque lo que conocieron fue una doctrina emocional falsa, que te llevan a la emoción, y eso es peligroso, porque la persona va con la intención de encontrarse con Dios y se encuentra con un grupo de personas que piensa que está sirviéndole a Dios, y resulta que hay muchos que se sirven a su propio bolsillo. Entonces la persona, cuando se emociona y usan la palabra de Dios, pero no lo usan de la forma, lo llevan de una forma que te emocionas y tú crees que tú estás adorando a Dios, pero cuando realmente tú estás siendo manipulado. Y cuando tú te despiertas de tus emociones, no de tu fe, de tus emociones, y te das cuenta y empiezas a ver la cosa, entonces no quieres saber de Dios cuando nunca lo conociste. Eso se llama palabras infladas. La Biblia lo llama palabras infladas, que te infla de una forma, y cuando pasan la agujita así, te desinfla y te das cuenta. Por ejemplo, una enseñanza tan errónea que hay. La persona, hay una enseñanza que dice que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Entonces dice, empieza a hablar en lengua. Entonces en la persona, en su emoción, empieza a hablar unas cuantas cosas. No es que yo no crea en el don de lengua, yo creo en el don de lengua, pero que no todos tenemos que hablar en lengua. Amén. Entonces la persona empieza, para complacer a aquel que dice habla en lengua, para complacer empieza a hablar en lengua, empieza a decir una cuanta cosas que ni entiende. Espérate. ¿Ah? Cuando la palabra de Dios dice que para conocer que si una persona tiene el Espíritu Santo, el fruto tiene que ser el amor. Cuando tú tengas amor, yo estoy seguro que al manifestar el amor de Dios en ti, yo sé que tú tienes el Espíritu Santo. Entonces la persona llega a una emoción y empieza a decir todo lo que dicen. Tienen que hacer eso, tienen que hacer eso. Cuando te dicen que tú tienes que hacer eso, sepa que caíste en una religión. Cuando te someten a preceptos, la palabra tiene que llevarte a vivir a Dios en tu carne. Vivir a Dios en tu carne. De manera que Dios sea todo en ti. Vivir a Dios. Amén. El Espíritu Santo, el fruto, amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, tenemos que estar claro, no emocional. Tenemos que estar enfocado. ¿Qué iba a decir esposa? Esposo, lo que pasa es que con lo que yo le digo esposo al esposo, que tenemos que tener mucho cuidado con cuando oímos que hagas esto, que ahora empiecen a hablar en lengua, que cuento hasta 3, que 1, que 2. Tenemos que tener mucha cuenta con eso porque hay mucha manipulación en la casa del Señor y se hacen las cosas por emoción y no realmente por el Espíritu Santo. Este es un pequeño testimonio, no testimonio, sino alguien confió en mí y me lo contó, estudia conmigo, que su hija empezó a hablar en lenguas. Entonces era una muchacha que era bien tranquilita y todo eso, y
y el papá había cambiado su manera de ser y estaba muy metido con el Señor. Y entonces la muchachita empezó a hablar en lengua y eso que estaban, que hablen en lengua, que todo el que tenga el don de lengua, que ahora mismo, que todo, y poniendo mano y todo eso. La muchachita empezó a hablar en lengua, pero siempre en la iglesia el Señor pone sus cosas en orden. El que habla en lengua también Dios le da el don de interpretarla. Entonces había alguien que podía interpretar la lengua. La niña estaba hablando en lengua y estaba diciendo al papá, te voy a matar, te voy a matar, ya tú no vives, ahora yo voy a hacer así. Y entonces el Señor vino de atrás y hizo así, que él quería hablar. Y entonces empezaron él dijo secretamente lo que estaba pasando, entonces empezaron a orar por la muchacha. Nosotros aquí estamos pero tenemos que tener tanto cuidado por la forma que se está manipulando la palabra de Dios. En ese sentido, como dice el pastor, el que no habla en lengua está lleno del Espíritu Santo. No tiene que hablar en lengua para que el Espíritu Santo esté. Es una manifestación es una manifestación, pero no es una exigencia. Si Dios quiere que tú hables en lengua, tú vas a estar ahí un día así, alabando y adorando, y vas a empezar a hablar en lengua, porque Dios quiso que ese día tú hablaras en lengua. Sabes que traerá un mensaje a la iglesia, ¿sí? Pero va a suceder en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, no que en una persona te diga, por ejemplo, escuela para profeta, Dios mío. Escuela para profeta. Entonces ya no se necesita el Espíritu Santo que reparte los dones. El Antiguo Testamento habla de escuela de profetas, que se refiere a donde nosotros estamos sentados hoy, que Amén. es el Instituto Bíblico. Amén. Pero no te van a enseñar a profetizar. Nosotros somos discípulos de Cristo y su palabra nos enseña, nos dirige, nos transforma, nos da forma a la manera que Cristo quiere que seamos. Y tenemos que tener cuidado con las emociones, porque mira, por medio de las emociones se hace impartición de espíritu. Lo que le pasó a la muchacha, que no era el Espíritu Santo, era un demonio hablando a través de ella. Ok, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando alguien te quiere convencer para hacer algo malo, ¿qué espera de ti la persona para que tenga éxito en convencerte? ¿Ah? No, pero ¿qué es una persona que quiere convencerte a hacer algo malo? ¿Qué espera de ti para que? Una respuesta, sí. El día que tú digas que sí, ya está en comunión con esa persona, en un mismo espíritu para ir a hacer lo malo, lo que sea droga, sea lo que sea robo, sea lo que sea. Ya, al decir sí, recibiste el mismo espíritu para hacer lo malo. De la misma forma que cuando tú aceptas por la emoción cualquier cosa, tú aceptas un espíritu extraño. Por eso que tenemos que estar enfocados a la verdad de la palabra y que la palabra sea el que nos dirige. Y que discernamos todas las cosas para no caer en error. Amén. Ojos abiertos. A Cristo seguimos, a su palabra vivimos. Amén. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. La palabra de Dios es vida. Si quieres vivir a Dios, vive su palabra. Amén. Entonces podrás vivir a Dios en tu carne. Y cuando vives a Dios en tu carne, entonces Él se glorifica. Él se glorifica en ti. Las cosas que antes era difícil para ti hacer, Él lo hace a través de ti.
Y algo que yo siempre le he enseñado a mi hermano Wilson es que siempre que hagamos las cosas, siervos inútiles somos, toda la gloria es para Dios, toda la gloria para Dios, porque lo que tú haces, que antes tú no podías hacer, tal vez era codo duro, tacaño, como dice mi hermano Gustavo, que tenía un alacrán en el bolsillo, un escorpión, y antes te hacía difícil hacer cierta cosa, que ahora tú sientes la libertad de hacerlo, pero no porque tú lo estás haciendo, es porque Dios transformó tu corazón. Él vive en ti y hace de que tú seas como tú seas. Entonces la gloria es para Él. Porque cuando Él no estaba en ti, tú no podías darle esa gloria. Ahora que está en ti, que transformó tu corazón y hizo de ti una nueva criatura, ¿verdad? Y que todas las cosas viejas pasaron. Lo que tú eras ya pasó. Ahora tú eres lo que Cristo es en ti. Amén. Por la obediencia a la palabra. Entonces, la obediencia a la palabra nos lleva a ser discípulos de Cristo. Entonces, manifestamos a Cristo con nuestra vida, en nuestra vida. Amén. Manifestamos a Cristo. Vamos a ver. Leemos a Mateo, que fue 10, 22 a 25. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Nunca podremos ser más. Y al siervo como su señor. ¿Verdad? Y cuando se habla de cómo, se habla de una semejanza. Una semejanza que tú no tenías antes. Pero al venir a ser discípulo, tienes la semejanza de Cristo. Eres como Cristo. Antes tú eras como Jack, como Rubén, como lo que tú te llamas. Pero ahora no eres como tú eras. Por eso la gente dice, no, ese hombre yo lo conocía antes, era así. Ya no pueden decir eso de ti. Ahora van a decir, no, ese es un cristiano. Cuando te dicen que tú eres cristiano, te están diciendo, ese es como Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra cristiano. Como Cristo. Amén. Entonces, cuando tú eres como Cristo, tú eres un discípulo de Cristo. Amén. Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 14. Hermano Benjamín, léelo por favor. Sí. En nombre de Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dios nos dio su palabra, ¿verdad? Dios nos dio su palabra. Y por esa causa el mundo nos aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos ¿qué? No somos del mundo. Físicamente estamos aquí, pero espiritualmente estamos conectados con el reino de los cielos. Entonces, como estamos conectados a un reino que la gente no conoce, no entiende, por medio de la fe, entonces nos aborrecen. ¿Qué dicen? Tan como, parece que le pasaron un pressure washer en la mente. Y yo digo siempre, claro, no hay que negarlo. Nos lavaron la mente. ¿Sabe cuánta basura había en nuestra mente antes? ¿Ah? No hay que negarlo. ¿Te lavaron el cerebro? Fue sí, claro, me la lavaron bien lavado. Porque antes lo que había ahí era basura. Ahora hay santidad. Amén. No hay que negarlo. Cuando te dicen te lavaron el cerebro, claro,
Le presté muy bien atención, muy bien para que me la lavaron por completo. Por eso Jesús dijo, cuando Pedro le dijo, no, Señor, no, tú no me vas a lavar los pies. ¿Verdad? Y de Jesús dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dice, no, lávame enterito, Señor, lávame enterito. Dice, no, el que está limpio, no necesito sino lavarse los pies nada más. ¿Verdad? Entonces, sí, estamos limpios porque no hicieron un pressure washer con el Espíritu Santo. Amén. Y hoy estamos libres de todo lo que antes nos ataba a vivir esa vida en Cristo. ¿Alguien ha sufrido algún rechazo a causa del Señor? Lo primero que me rechazaron a mí fueron mi familia. Entonces tú te imaginas que por mi familia, para que yo no fuera rechazado por mi familia, no. Si mi familia me va a rechazar, mejor. ¿Te imaginas? Lo que hubiese, pero al contrario, no le hice caso a mi familia. Seguí lo que creí. Permanecía ahí, persistía ahí, pero en lo que persistía ahí, la salvación llegó a mi padre antes de morirse. Mi esposa, mi mamá conoció al Señor, mi hermanita fue salvo, mi hermana mayor es católica todavía, pero vive una fe diferente que el catolicismo. Mis hijas. ¿Pero por qué? Porque no tuve temor de ser rechazado. Mejor dejé las tinieblas, fui a la luz, recibí luz y después volví y fui luz. Sí, mi primo allá en Haití. Y mucha gente que por medio de Facebook nada más hablaban de una forma, ahora yo veo que discípulos bíblicos, sí. Porque nosotros al ser luz sacamos a lo que está en las tinieblas a la luz. Pero tenemos que tomar esa decisión por amor a las almas. ¿Cómo podemos saber que amamos a las almas cuando en nuestro corazón ya existe esa compasión? De no buscar, porque el día que empiezas a sentir esa compasión, ya tú no vas a buscar lo tuyo propio, vas a buscar el bien de los demás. Amén. Va a empezar a buscar el bien de los demás. Amén. Y todavía no ha llegado la persecución y toda esa cosa. ¿Por qué te asustas, hermano? Mira. Jesús dijo en una ocasión, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Qué entiendo por eso? La vida no es esta. Si la vida fuera esta, nunca moriríamos. ¿Moriríamos? Nunca. Esa no es la vida. Porque la vida en realidad no muere. Es vida. Algo que es no puede tener variación. Muerte es muerte. Vida es vida. Amor es amor. Paz es paz. Paciencia es paciencia. No son palabras variantes. Es o no es. Mucha gente piensa que mueren. No muere. Tu cuerpo se vuelve polvo, pero tu alma sigue vivo. Lo que pasa es que tú tienes que asegurar a dónde va a pasar la eternidad tu alma. ¿Sí? Porque va a seguir vivo. Va a seguir vivo. El Espíritu es de Dios, quien lo dio, se vuelve a Dios, pero el alma no muere. Va a pasar la eternidad en un lugar
sea con Dios, sea con el fuego. Entonces nos preocupamos por esta, cuando no deberíamos de preocuparnos por esta, deberíamos de preocuparnos por la eterna. Porque de alguna forma u otra, hoy, mañana, dentro de 10 años, nos vamos a ir de ese lugar. Entonces ese lugar para nosotros es un lugar de ser probado, de pasar el examen, para pasar al otro nivel. Amén. Y la única forma que podemos tener éxito en el examen es refugiarnos completamente en Cristo como buen discípulos. Amén. Porque su palabra es el postrer enemigo que ha de ser vencido, es la muerte. O sea que la muerte es solamente un enemigo. Un enemigo contra la vida. O sea, la vida nunca va a dejar de ser vida, pero tiene un enemigo. Y el enemigo de la vida se llama muerte, pero la vida sigue siendo vida. El amor tiene adversidad, tiene enemigo, el odio. Pero el amor siempre será amor. Aunque el odio exista, el amor es amor. La luz siempre será luz, aunque existe la tiniebla. Amén. La luz nunca deja de ser, aunque la tiniebla se manifiesta, pero la luz seguirá siendo luz. Porque la tiniebla en realidad no existe, es ausencia de luz. El odio no existe, ausencia de amor. Amén. Entonces tenemos que saber que la vida es vida. La muerte no existe, es ausencia de vida. El Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Mm? 5 días, sí, 5 días 12. Gracias, hermano. Mateo capítulo 5, versículo día 12. Pero ya no leemos eso. Ah, ok. Amén. Léela, hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que no es algo nuevo. Es algo que va a suceder siempre. Porque el espíritu del anticristo siempre ha estado allí. O sea que la persona que te vitupera, te persigue, es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Si Cristo no está en ti, Él no le importa. Tú eres pan comido. Pero si Cristo está en ti, te va a perseguir, te va a atormentar, te va a ver cómo te va a hacer caer. Te va a perseguir, va a hablar mal de ti, va a blasfemar, va a calumniarte. Porque tu testimonio le molesta, la luz que está en ti le molesta, tiene que buscar cómo ver si puede cubrirlo con un piquito, aunque no lo pueda hacer, pero aquel que le presta atención, su vida va a ser cubierta de tiniebla por haber escuchado la blasfemia, la calumnia de la boca. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado
discípulos de Cristo, cuidado con quien nos sentamos a conversar. Cuidado. Amén. El diablo no tiene poder, fue derrotado, pero es astuto. Alguno dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Algo así, ¿no? Un dicho. No es bíblico. Por favor, después no vaya a decir que el pastor dijo que la Biblia. No es bíblico. Es solamente un dicho del mundo. Amén. Vamos a ver en el libro de Juan 16:33, ¿por qué podemos tener paz aún en medio de las aflicciones y las persecuciones? Juan 16. Yo no sé ustedes, pero a mí me está gustando la clase. Porque mientras yo les enseño, el Señor me enseña a mí también. Porque es Él que habla a través de mí. Y aprovecho de la... Ay, agarro un cuento para mí. Amén. El Espíritu nos enseña. Hermano José, léelo, por favor. El Evangelio de Juan 16:30. 33. 33. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Cristo nos hace saber todas esas cosas para que no nos preocupemos de ello. Él sabe que las cosas que hemos de soportar, las cosas que vamos a experimentar en nuestro caminar con Él. Y Él dice que nos hace saber todas esas cosas para que en Él, Él tiene que ser nuestra confianza, Él tiene que ser nuestro enfoque. Amén. De manera que en Él tengamos paz, porque Él ha vencido lo que hoy nosotros estamos experimentando. Él lo venció. Entonces, en Él, enfocándonos en Él, en todo lo que a Él le ha pasado, tengamos paz, porque Él ha vencido todo lo que nosotros estamos experimentando hoy. Porque en el mundo tendremos aflicción. No es que todo va a ser color de rosa cuando estemos con Cristo. Porque vamos a tener aflicción, pero Él ha vencido. Y por medio de todas las aflicciones y de todas las cosas, nosotros no podemos perder nuestra cordura. Siempre tenemos que dejar la luz encendida. Amén. Siempre tenemos que tener en medio de la aflicción y de las cosas que nos suceden, la luz encendida. Luz de Cristo encendida en nosotros. Amén. Es poderoso lo que yo le estoy diciendo. Porque sin ser así, nunca va a poder vencer al mundo. El mundo te va a vencer a ti. Porque te va a agobiar, te va a cansar, te va a frustrar. Va a llegar un momento de decir, puedo más con eso. Entonces el día que tú digas eso, ya te vencieron. ¿Sí? Y dice la palabra, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Aleluya. O sea que aunque venga lo que venga, persistir, perseverar, estar firme, porque tu galardón es grande en los cielos. Aleluya. Pastor, ¿puedo leer el mismo versículo en otra versión? Sí, cómo no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Vámonos al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18.
Hermana Erika lo lee. Ocho 18. Pásale el micrófono a Erika. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? Que la aflicción presente no es nada. No es nada. ¿Sabe que muchos de nosotros nos desesperamos cuando nos encontramos en un momento de prueba y de adversidad? Nos desesperamos. Porque pensamos que el momento presente va a ser así toda la vida. Porque es como que nos encerramos en este momento haciéndolo nuestra vida entera. Cuando lo que tú fuiste ayer no lo es hoy. Lo que sufriste ayer no lo estás sufriendo hoy. ¿Verdad? Tal vez en un momento en tu vida tú tuviste momentos bien difíciles, que tú pensaste que se te estaba acabando el mundo, pero ese momento pasó. No te destruyó. No sé, cualquier cosa que tú estés sufriendo en el momento, cualquier aflicción que tú tengas, no te va a destruir. Es pasajera. Es pasajero. Lo que pasa es que como no conocemos el futuro, ¿sabes lo que? Si nosotros pudiéramos ver el futuro, ¿ah? Pero Dios no lo permite para que nosotros podamos confiar en Él. ¿Tú quieres conocer el futuro? Yo puedo decir el futuro ahora mismo. ¿Ah? Mira, Dios te va a decir el futuro. Sin Cristo tú estás frito, con Cristo tú estás salvo. Es el futuro. Sin Cristo frito, con Cristo salvo. Amén. Entonces el momento de aflicción, el momento que está pasando ahora, no determina toda tu vida. Es un momento pasajero. Mañana será mejor. Es como el tiempo. El año pasado hubo un ciclón. Estamos aquí todavía. Algunos pensaron tal vez, ay, yo me voy en ese ciclón. Hoy es mi último día. ¿Verdad? Algunos, no nosotros, ¿verdad? Que confiamos en el Señor. Pero algunos sí. Cuando escuchaban ese viento ahí tumbando ventanas y puertas, seguro que no estaban en paz. El mundo no tiene paz. Y nosotros, gracias al Señor, tenemos una paz que sobrepasa el entendimiento porque sabemos en quién hemos confiado. Amén. Si amamos al Señor, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si amamos al Señor, de veras como discípulos suyos, y somos agradecidos por Él, por lo que Él hizo por nosotros, estaremos dispuestos a sufrir persecución, aborrecimiento y aún muerte, de la misma manera como Él lo estuvo por amor a nosotros. Amén. La próxima semana vamos a seguir con esa clase y vamos a entrar en el tema de la disposición a renunciar a nuestras posesiones. Yo quiero ver a todos acá. No es que el pastor se lo vaya a pedir, no. Pero yo sé,
Esa clase es muy importante. Y antes de todo yo quiero recordarle, para que pueda tener un entendimiento de lo que vamos a hablar en este mundo, para la próxima semana. Nada hemos traído a este mundo. Por lo tanto, nada podremos sacar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tus enseñanzas, por tu palabra, Señor, confirmándonos más cada día en nuestros corazones que somos discípulos tuyos, Señor. Estamos en toda la disposición, Padre Santo, de renunciarlo todo por amor a ti, porque tú, Señor, nos amaste primero y diste tu vida en esa cruz para la salvación de nuestra alma, regalándonos, Señor, por medio de tu sangre, la vida eterna. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos aprendido por medio de este discípulo de esta noche quede anclado en nuestros corazones, sea escrito, Señor, grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Para cada día, Señor, sujetar nuestra carne en obediencia, Padre Santo. Para realmente, Señor, poder decir que somos discípulos tuyos, Señor, que hemos crucificado la carne para vivir en el Espíritu. Y que podamos, Señor, andar en tu luz, Señor, de manera que toda tiniebla se disipe en nuestros caminar contigo, Padre Santo. Porque se trata de un mundo ahí afuera que está pereciendo, que no te conoce, Señor. Y tú nos llamaste a ser luz y sal de la tierra. Nos llamaste, Señor, a ser como tú, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que todos los días seamos convencidos que tú eres la vida, que tú eres la verdad y que tú eres el camino para nunca apartarnos de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que cada vida que haya escuchado ese discipulado pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...